Aries, bienvenidos a su lectura para esta semana. Les saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuáles van a ser las buenas noticias que vienen para ti esta semana. Y vamos a empezar de inmediato. A ver, en tu energía, curación, vas a tener sanación, te vas a estar recuperando. No importa si te has estado sintiendo con depresión, con tristeza, con algún tipo de dolor. Esta semana va a estar llegando a tu vida la solución, la respuesta que has estado esperando, la sanación dentro de tu vida. Y para algunos de ustedes esta sanación se puede estar manifestando por el medio de una mano amiga, por el medio de una persona a tu alrededor que te apoye, que te dé un consejo, o incluso también si has estado buscando ayuda médica, vas a estarla recibiendo. Lo importante que no interesa cuál es el medio que Dios, que el universo va a estar utilizando para darte curación y para sanarte esta semana, lo importante es que va a estar sucediendo en tu vida. Y esa es una gran noticia, una muy buena noticia para tu vida. Tienes que tener esa mente y esa actitud positiva para que puedas recibir estas bendiciones, para que puedas entonces abrir tu corazón y sanar. Lo importante es la sanación que vas a estar recibiendo, la curación, la recuperación también de alguna enfermedad que hayas podido estar viviendo, sufriendo, teniendo a tu alrededor. Y tienes la carta de compartir. Va a ser una semana donde te vas a sentir que las personas a tu alrededor te toman en cuenta, que van a estar compartiendo contigo su alegría, su felicidad, sus noticias, o que tú podrás estar compartiendo con muchas personas estas noticias de sanación. Así que energías muy positivas, vibras muy buenas para ti esta semana. Y mira la otra carta que se te acaba de voltear sola, la carta de la comprensión. Y mira, aquí hay como unas prisiones, hay como unas rejas y tú finalmente eres libre. Esta semana vas a poder abrir y expandir tus alas y volar con libertad. Va a haber mucha paz, mucha armonía, una semana de tranquilidad para ti, una semana donde tú avanzas, una semana donde se ve aquí una gran conexión espiritual, ¿eh? Me recuerda esto cuando dices el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me recuerda mucho esa parte en particular del Espíritu Santo que va a estar manifestándose esta semana en tu vida, dejando una gran huella, donde vuelves a tener fe, donde vuelves a tener esperanza. Una semana llena de buenas noticias y alegrías que tú vas a desear compartir con el resto del mundo, y son bendiciones que te vienen desde el más allá, bendiciones que te vienen desde el cielo. Así es que a tener siempre esa actitud, esa energía muy buena. Tienes un gran despertar esta semana. Vamos a ver ahora qué te dicen las cartas del tarot. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana, pues para que te lleguen todas mis notificaciones. Déjame tus deditos para arriba en los comentarios, tu nombre y tu país para tenerte presente. Mira esto, qué maravilla, ¿eh? El as de espadas, victoria, triunfo. La verdad sale a la luz también, ¿eh? Una verdad que ha podido haber estado oculta, una situación tal vez que alguien no quería compartir, que alguien tenía en secreto. Durante esta semana eso se comparte y sale a la luz, pero es algo bueno, es una buena noticia que vas a estar recibiendo. Tienes el 2 de bastos también aquí, que te habla de conexiones con el extranjero, te habla de una semana donde puedes estar recibiendo tal vez un cheque del extranjero, puedes estar recibiendo noticias, comunicándote con gente del extranjero, que van a estarte dando un impulso, un apoyo, una buena noticia que va a estar llegando a ti. Y sobre todo lo que me encanta es esta carta de las espadas, con el triunfo, con la verdad, con la victoria de tu lado. Algo que has estado tratando de alcanzar, algo que has estado tratando de luchar, que no habías logrado, que no habías alcanzado, que el universo te había colocado obstáculos, queda atrás. Y tienes el caballero de copas. Esto podría significar también de que se te acerca alguien a ofrecerte algo importante en tu vida. Se te acerca alguien a ofrecerte una oportunidad, una escapatoria, una salida a la situación, el problema que estás teniendo. Tienes como un alivio durante esta semana. Una situación que te va a hacer sentir lleno, completo, lleno de mucha energía. Y esta oferta es algo que tú has estado esperando desde hace mucho tiempo.
Con este 9 de espadas aquí yo veo que tú has estado pidiendo, que has estado rezando, que has estado orando. Porque algo se te manifieste, porque algo se te haga realidad en la vida. Y durante esta semana, eso que tú tanto has estado deseando, que tú tanto has estado anhelando en el fondo de tu corazón, donde algunos de ustedes incluso han podido irse de rodillas al piso a pedirle a Dios, al universo, como sea que tú hayas denominado a esta fuente de energía en el universo más fuerte que nosotros. Te veo a ti definitivamente recibiéndola. Tienes que estar muy preparado durante esta semana porque, de todas maneras, también tienen que comprender de que para algunos esto no significa de que vas a ver en el cielo un ángel que va a bajar y te va a traer todas estas noticias, sino que se es representado por medio de las personas que intervienen en tu vida, por medio de las personas que se acercan a ti, las ofertas que pueden ser de trabajo, si has estado esperando salir adelante, si has estado esperando retornar a tu trabajo, regresar a estas cosas, a tu vida habitual o lo más cercano a la vida habitual, pues sabemos que estamos en una situación bastante difícil. Y eso se te va a estar manifestando, esa oferta, esa propuesta llega a ti y tienes las cartas a tu favor, donde tus oraciones van a ser escuchadas durante esta semana y Dios, el universo, como tú llames a la fuente, te coloca eso en tu camino. Y depende del nivel en el cual tú estés espiritualmente o en el camino que tú estés en tu vida, porque algunos para esa oferta puede ser un compromiso. Para otros esa oferta que recibes esta semana es de lo que tú has estado anhelando, deseando. Puede ser en el trabajo. Y una vez que entonces eso se manifieste, tú sabes que ese mensaje entonces era para ti. Tomas lo que resuena y lo que no, échalo a un lado. Y esto aplica para todos los signos, ¿eh? Para tu signo solar, ascendente y tu signo lunar. Mire, yo te estoy hablando de propuestas de matrimonio y te sale la carta del As de Oros, que hace referencia a eso, hace referencia a una ayuda del cielo. Y parece que aquí te quieren hablar en estos instantes de una semana muy exitosa con las finanzas, una ayuda que te va a estar cayendo del cielo, resultados positivos con respecto a proyectos y trabajos en grupos durante esta semana. La carta del 7 de Oros habla de que hay algunos de ustedes, pues la carta te habla de muchos mensajes. El que yo estoy interpretando para ti, el que recibo en este instante, es que hay algunos de ustedes que han venido trabajando y se han venido partiendo el lomo, trabajando fuertemente para que una situación de dinero resultara. Y que parece que durante los meses anteriores todavía no habías visto el resultado de este proyecto o de este esfuerzo que tú estabas realizando. Quiero que sepan aquí de que ustedes, su trabajo, su esfuerzo está siendo notado por personas importantes en su trabajo. Y durante esta semana puedes recibir una palmadita en la espalda que te va a decir: Aries, has hecho un excelente trabajo y te lo vamos a recompensar de la manera como tú lo mereces. Una gran sorpresa que te va a estar llegando de parte de jefes. Mira, y la última carta que estaba en el mazo, el Rey de Oros. Obviamente tú te puedes convertir en una persona de reconocimiento en el trabajo, o tus jefes, como te lo acabo de mencionar, aquí está, comunicándote la información. Los que han estado pendientes o han estado esperando dinero de renta para pagar casa, o ustedes tienen algún tipo de habitación o casa alquilada, veo que durante esta semana pueden estar recibiendo aprobación de eso, o incluso si durante este tiempo de pandemia ustedes ya habían iniciado un proceso de comprar una casa que había estado retrasado. La última carta del mazo, lo que está oculto, lo que no se ve, sale de que esa casa definitivamente viene para ustedes. Esa propuesta que ustedes hicieron es aceptada. Un trabajo que han estado realizando desde hace mucho tiempo por la espera de algo en su vida, en su hogar, esta semana se realiza, esta semana se manifiesta. Lo recibes. Y esto puede representarte, este Rey de Oros, también a ese banco, a esa entidad que te va a estar haciendo el préstamo, que te va a estar dando el dinero para que puedas hacer realidad este sueño. Recibes una llamada con respecto a venta o compra de una casa esta semana que va a salir a tu favor. Tienes que aprovechar esa energía con todas las fuerzas para que se manifieste en ti. Estas lecturas son generales, yo te estoy canalizando los mensajes que recibo de parte del universo. Puede que en algún momento se vaya más a trabajo, se vaya más a dinero, se vaya más a amor, pero igualmente es lo que necesitas escuchar para esta semana. ¿Qué más viene para ustedes, mis guerreros de Aries? 4 de espadas, As de copas y la carta de la Reina de espadas. No le tengan miedo a las espadas, ¿eh? Para mí las espadas yo las recibo con mucha energía, mucho positivismo.
Algunos de ustedes, Aries, durante esta semana tienen que estar enfocados un poco más en descansar, en relajarse, en bajar un poco las revoluciones, y eso lo vas a poder hacer porque estamos viendo de que te llegan buenas ofertas, de que te llegan cosas buenas también, cosas que has estado esperando, y va a ser una semana en donde para finales veo que vas a poder como relajarte, descansar, desestresarte, dejar las preocupaciones. Y con el as de copas, aquí me están indicando de que tu copa de tu propia vida, de lo que tú seas que necesites llenarla en estos instantes. Algunos necesitan llenar su copa de café, como yo, o de un vinito. Otros necesitan llenar su copa de amor propio. Otros necesitan llenar su copa de dinero, de finanzas. Y de lo que sea que tú tengas que llenar tu copa durante esta semana, esa copa tuya que ha estado vacía se desborda. Se desborda de amor, se desborda de energía, se desborda de pasión. Y la fuente, Dios, el universo te demuestra que está a tu lado, que te está acompañando. Y es el momento entonces perfecto para poder compartir toda esa abundancia que vas a poder estar recibiendo. La carta de la Reina de Espadas te indica de que es una semana también donde tú vas a estar claro en algo que tú quieres. Y tú vas a saber exactamente cómo proceder para poder obtenerlo. Que no, aquí no van a haber dudas, aquí no van a haber... Esta semana, si existían inseguridades, terminan, porque tú vas a decir, esto es lo que quiero, este es el camino por el que voy a ir, y no importa el peso que yo tenga en la espalda, yo sigo hacia adelante. Una semana para avanzar, para progresar, para seguir adelante con esta carta de la carroza, donde no puedes detenerte ni estar pensando en sentimientos. Así que si durante esta semana tú piensas de que, bueno, estoy avanzando muchísimo, estoy progresando y me está yendo bien en la vida, pero, a estas personas no le está yendo bien, mejor me quedo como en este nivel y no voy a avanzar más porque, ¿para qué? Pobre la gente a mi alrededor. Te están pidiendo esta semana de que tienes que enfocarte un poco más en ti. Esto no quiere decir que tengas una energía negativa ni que seas una persona mala, pero te están diciendo de que no puedes dejar de hacer las cosas que a ti te apasionan por estar pensando en los sentimientos de los demás y en el impacto que puede tener para ellos. Cada quien tiene un camino distinto y el camino de algunas personas es mucho más rápido que el de otras, pero no puedes atrasar tu camino, no puedes retrasar tu éxito y tu felicidad por estar preocupándote porque, pues tu amiga todavía no está en el mismo nivel espiritual que tú, o no está en la misma velocidad en cuanto a tú vas a tu carrera. Y disminuir tu velocidad para alcanzar tu éxito es algo muy noble, por supuesto que sí. Pero te pregunto, ¿es práctico que lo hagas? Déjame saber qué opinas con respecto a eso, pues porque ahí hay como un pequeño dilema moral también. Pero yo lo veo más que todo de esta manera. Es más fácil para ti que tú avances y llegues a la cima y desde la cima ayudes a tu amigo o a tu amiga o a tu ser querido que todavía está más atrás en la carrera, a que ambos se mantengan en este nivel y tal vez nunca lleguen a la cima en la carrera. Es la manera como lo canalizo para ti en estos instantes, ¿sabes? Tienes la carta del Emperador, te habla de tener control sobre ti, control de tus emociones, como lo publiqué hace unos días también en mi cuenta de Instagram. Tienes que tener control de tus emociones, tienes que estar centrado en quién eres tú, en el futuro que vas a tener y en tomar decisiones como lo haría un emperador por el bien mayor, por el bien colectivo, por el bien de todos, no por el bien solamente de un grupo de personas. Y esas decisiones algunas veces pueden traer sacrificios y te pueden desconectar y alejar un poco de cierta gente, pero es lo indicado para ti. Voy a ver qué resultados van a venir para ti para esta semana. ¿Qué resultados vas a estar viendo en tu vida? Vamos a ver mis guerreros. Ahí se te viró una carta, déjame verla. Mira, tienes el 10 de bastos y este es mi tarot de After Tarot, el tarot de después, tarot que me encanta. Y acá, el 10 de bastos, si te fijas, la diferencia es que ahora esta persona, toda esa carga que tenía, que estaba llevando de un lugar hacia otro, se la ha quitado de encima, donde ahora se siente mucho más liviano, donde ahahora puede sentarse a descansar y donde se ha quitado todo el estrés y todas las cargas que tenía en su espalda. Mira, aquí te las muestro. Este es el tarot de Rider White.
creo que lo estoy pronunciando bien. Y puedes ver cómo en el 10 de bastos, que es durante el proceso, esta persona está cargando todo este estrés, toda esta dificultad sobre sus espaldas. Pero aquí con el 10 de bastos, en el otro tarot, del tarot de después, ya esas cargas, ya tú has llegado a tu meta. Y durante este fin de semana vas a estar llegando a tu meta, vas a estar alcanzando algo que tú has estado esperando desde hace mucho tiempo. Vas a llegar a ese lugar que tú has estado esperando llegar. Sea para ti algo emocional, sea para ti llegar físicamente de un lugar a otro, lo que represente en tu vida, lo vas a lograr. Y vas a poder sentarte y decir, llegué. Gracias universo, gracias Dios mío, lo logré. Fue pesado el camino, ha sido difícil, pero para finales de la semana te veo sintiéndote de esa manera, diciendo, listo, ha terminado este capítulo en mi vida, vamos por el siguiente. Mira, venciendo con este 5 de espadas tus traumas del pasado, venciendo situaciones o personas que te mantenían frenado. Para finales de la semana ustedes se van a sentir así, triunfantes, llenos de energía también, a pesar de que ha sido un largo camino, una larga semana para algunos de ustedes, ¿eh? También me están indicando de que algunos van a estar sintiendo mucho cariño y mucho amor de parte de seres queridos, de parte de personas que ustedes han estado esperando con esta carta de la emperatriz. Resultados de llegar a tu meta, de poder descansar. Recuerda también acá te indicó el 4 de espadas, de que tienes que descansar. Eso lo vas a poder lograr sintiéndote de que ya llegaste a esa meta. Venciendo traumas del pasado, situaciones que eran difíciles emocionales para ti o de comunicación que no podías expresar. Y con la carta de la emperatriz yo te veo a ti pasando un fin de semana rodeado de gente que te quiere. Si se puede físicamente y si no a la distancia se van a estar comunicando contigo personas para decirte, ¿sabes qué? Gracias. Y algunos que han estado esperando tal vez incluso hasta reunirse con hijos, seres queridos, esta carta podría estarte indicando acerca de eso, o si no se puede por la distancia, pues se comunican contigo. El espíritu animal que te acompaña esta semana, te sale la carta del búho. Mira tú, que ahora vas a poder ver con claridad. Te estoy hablando que esta va a ser una semana fuertísima para ti. Y te habla también de mucha inteligencia, sabiduría, de una conexión también mística que podrías estar teniendo. Veo un color para ti, el color aqua, va a ser tu color para esta semana. Puede ser como un acuita, un celestito. El número de la suerte que te da el número 43, que puedes usarlo al revés, también puede ser el 34, tal vez esto signifique una edad o un número, un año, algo en particular para ti. Puedes sumarlo también, sería el número 7, es un número maravilloso para tu vida. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura, dejándome tus deditos para arriba y en los comentarios cuéntame cómo va la semana para ti. Te decreto muchísima luz, progreso y abundancia infinita.